Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio. Gracias por acompañarnos en sus casas, oficinas, autos. Quizás en este momento apagando el televisor después del partido España-Ecuador. Un partido en el cual España ganó 2-0. Que esa era la última información que yo tenía, sí, 2-0. Sí, Según Twitter, seguimos en 2-0. Seguimos en 2-0. Bueno, por ahí surgió el chiste de que ya que se le había pagado $2 millones a España para este partido, era una grosería que nos vinieran a ganar, ¿no? De alguna forma. O la caricatura de Bonil, que era: paguémosles de una vez 3 millones para que se dejen ganar. Pero su corazón estaba partido ahora, ¿no? Bueno, mi corazón siempre con Ecuador, pero fue una jornada difícil. Su novio con España, obviamente. Mi novio con España, obviamente. Ahora no se van a ver entonces. Bien, ha sido un día con muchas noticias, algunas de ellas realmente preocupantes, trágicas, como lo que está pasando en Egipto, donde los muertos ya se cuentan más que por decenas, por centenares. La última información que teníamos era 278 muertos en la represión de las manifestaciones que hacían los partidarios de los hermanos musulmanes el día de hoy. ¿Tenemos alguna nueva información al respecto, Vero? Sí, César, bueno, además de los 278 fallecidos, hay 1.403 que resultaron heridos en los enfrentamientos ocurridos en varias provincias de Egipto. Algo muy preocupante lo que está pasando. Y además, pues que declararon el toque de queda por tiempo indefinido desde las 19 horas, hora local de ese país, y no sabemos hasta cuánto tiempo. El CPJ, además del Comité para la Protección de Periodistas, sacó un comunicado al final de esta tarde señalando que se debía también garantizar el trabajo de la prensa. Al parecer también había muchos periodistas agredidos, heridos. Y 2 muertos. Hay un camarógrafo de Sky News y una reportera de los Emiratos Árabes Unidos que trabaja por un medio de Dubái, que los dos murieron. Y hay muchos golpeados y otros, o a veces los mismos, cuyo material fue, o sea, las cámaras, las tarjetas, fue recuperado por el ejército. Ya que estamos comentando las noticias con nuestros invitados también, presentamos a Eric Sanson, quien, como ustedes saben, es periodista francés, radicado en el Ecuador desde hace muchos años. Es profesor en la Universidad de San Francisco de Quito, coordinador de la carrera de periodismo en la misma universidad y también representante de Reporteros Solo Sin Fronteras. Corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en el Ecuador. ¿Reporteros ha sacado ya algún comunicado sobre lo de...? La verdad es que yo estaba afuera ahorita, pero yo supongo que sí, lo puedo mirar ahorita, para no decirte, pero ya que dos periodistas murieron desde esta mañana, yo supongo que sí. Dame un minuto y yo chequeo. Perfecto. Y bueno, también tenemos que presentarle a nuestra otra invitada. Claro, presentamos a Nancy Verdesoto, bienvenida. Ella es periodista, obtuvo maestría en Periodismo y Comunicación en la Universidad Científica de Perú. Además, en México realizó un posgrado sobre los alcances del crimen organizado, el ejercicio del periodismo frente a la violencia. Actualmente también es reportera de la sección judicial y política de Diario El Comercio. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, otra noticia, Nancy, pero que apareció el día de hoy con mucha fuerza, es de esta anuncio que hizo el gobierno nacional de que, dado que se ha recaudado 336 millones de dólares, nada más de una expectativa de 3.900 millones de dólares para el proyecto Yasuní, iban a tomar una resolución en las próximas horas. Y esa resolución se supone que sería ya pasar a lo que se llamaba el plan B, es decir, a la explotación de los 992 millones de barriles de petróleo que se supone están bajo el suelo del Yasuní. ¿Qué reacciones ha habido frente a esto el día de hoy? Bueno, ha habido de varios sectores, ¿no? Por un lado, las organizaciones indígenas hoy, durante una rueda de prensa que pusieron en la asamblea, anunciaron que ellos van a pedir que se dé paso una consulta popular para analizar este tema, que la gente sea la encargada de debatir sobre esta explotación, porque según ellos se van a violar los derechos de los grupos no contactados que están habitando en la zona del Parque Nacional de Yasuní. Entonces, además, otros grupos ecologistas también se han pronunciado al respecto, porque cuestionan que se haya hecho un trabajo hablando con organismos internacionales, con países, para a la final terminar en nada.
Fue una rueda de prensa en la cual también se planteaba la posición del movimiento indígena frente a la sentencia a Pepe Acacho, 12 años de prisión, recordemos, por la Corte Provincial de Morona Santiago, ¿no es cierto? Segunda instancia, falta una instancia más, a la cual va a apelar Pepe Acacho, a quien tuvimos en esta emisora el día viernes pasado, pero 12 años por sabotaje y terrorismo. ¿Cuál fue la reacción del movimiento indígena? Vero, usted estuvo también en esa rueda de prensa esta mañana. Bueno, ellos obviamente la rechazaron, dijeron que estaban más unidos que nunca, y sobre todo Pepe Acacho dijo que va a necesitar y va a exigir las pruebas, que prueben justamente que él es culpable, porque él se ha declarado inocente, pero sin embargo ha dicho que igual iría a la cárcel por su pueblo. Pepe mencionó el día viernes cuando le preguntamos, ¿se acuerda, Vero?, que no iba a aceptar la amnistía, que él estaría dispuesto incluso a ir a la cárcel. ¿Ratificó esto esta mañana? Nancy también estuvo en esa rueda de prensa, así que también nos puede informar. Además, él negó que él no va a aceptar ningún indulto, mucho menos la amnistía, porque eso sería reconocer que él ha cometido un delito, y aunque, esto sería la primera instancia recién, porque el señor está condenado con Acacho, Pedro Machán, él tiene fuero de corte, entonces por eso es que trató el proceso a la Corte de Morona Santiago, entonces todavía tiene 2 instancias más para apelar, pero ellos están convencidos de que les van a sancionar. Igual lo mismo dijo hoy Pedro Jiménez, que el asambleísta, que también está acusado, él dijo que tampoco aceptaría ningún ofrecimiento cristiano. Correcto. 2 instancias más, una en regular, que sería la Corte Suprema, y ellos han anunciado que van a ir hasta la Corte Constitucional, que ya sería un recurso extraordinario, que en realidad no entra en el proceso. ¿Encontraste, sí, hay algo, sí, que Reporteros Sin Fronteras condena con la más grande firmeza los asesinatos que tuvieron lugar, más allá de los 2 muertos de ese camarógrafo británico de 61 años, que era corresponsal para el Medio Oriente de Sky News, Sam Kile, y la reportera del medio de Dubái. Hay también muchos otros casos, numerosos periodistas de Egipto, muchos fotoperiodistas, o sea, que son los, de hecho, es lo que se enseña a los chicos de la San Francisco, que típicamente los que son más sometidos a riesgos son los camarógrafos, o sea, es la gente de imagen, porque la gente de imagen tiene que regresar con la imagen. Entonces yo recuerdo muchos casos cuando me disparaban, yo no necesito ver la bala, como me disparan, yo o sea, voy atrás de algún muro, algo, el camarógrafo tiene que subir su cámara, o el fotógrafo, además de ellos están con el ojo un poco bloqueado en lo que están mirando en el viewfinder de la cámara, y a veces no ven las amenazas que vienen de otros lugares. Entonces ellos son los que desafortunadamente son los más susceptibles a riesgos. Entonces muchos fotoperiodistas de Egipto han sido heridos, o sea, no solamente hay 2 muertos, hay muchos heridos, cuando el ejército dispersó de manera muy violenta las manifestaciones de los pro-Morsi. Hay una fotógrafa de Reuters, Asma Wadi, que ha sido herida a la pierna con una bala, un reportero del diario Egipto, Al-Watan, Tarek Abbas, que también ha sido herido por bala a los ojos y a la pierna. La fotoperiodista del diario Egipto, Al-Masr Mahlium Iman Hilal, ha sido amenazada con un cuchillo, tuvo que dar su tarjeta memoria a los que la amenazaban. En fin, el fotoperiodista Ahmad Najjar recibió una bala, o sea, la situación ya está bastante grave. Ahora, las víctimas, por lo menos de los periodistas, ¿se sabe si son víctimas por parte de las fuerzas policiales y militares, o los manifestantes también han agredido periodistas? Mira, en este caso particular, yo creo que la represión ha sido básicamente de las Fuerzas Armadas, ya que se trataba de dispersar los manifestantes pro-Morsi, que recordemos es el presidente islámico que ha sido depuesto por el ejército de Egipto. Entonces ahí estaban de nuevo reunidos desde hace semanas, y el ejército había dicho que ya se tenía que terminar eso. Entonces logró eso. Ahorita déjame ver, porque el caso de, por ejemplo, el fotoperiodista Ahmad Najjar, él dice que ha sido herido por manifestantes pro-Morsi. Por ejemplo, hay algunos casos, aparentemente la mayoría de los heridos muertos... Que ya cuando la violencia se desata si estás en una plaza con miles o decenas de miles de personas con balas que van, de dónde habrá venido es complicado. Pero aparentemente
Lo más probable es que aparentemente hay heridos provocados por el ejército, que en toda lógica debería ser la mayoría, pero también los promorsi aparentemente han amenazado o herido. Entonces, siempre es nuestro trabajo, estamos en la mitad y nos pegan los dos lados. Así es. Y eso pasa no solamente en situaciones de guerra, ¿no? Muy lamentable lo que pasa en Egipto. Recordemos que en Egipto fueron las primeras manifestaciones que desembocaron en la llamada primavera árabe. Se suponía que un retorno a la democracia, que iba a ser un florecimiento de la democracia en las naciones árabes, y ha terminado esto en una verdadera masacre el día de hoy. De hecho, el parámetro de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras ya cambió. Ya para nosotros ya estamos con 31 periodistas asesinados desde el inicio del año. En Egipto. No. En el mundo. Correcto. Bien, es realmente terrible. Hacemos votos que la cuestión se calme, que no haya más víctimas. Es una situación y una región bastante volátil. Recordemos que también hay una situación sin resolver con miles de muertos en Siria. Entonces realmente está lejos de estabilizarse y de lograrse ese objetivo de una democracia o de democracias estables en esa región. Pero bueno, hoy, Vero, les convocábamos a nuestros invitados para que conversemos acerca del periodismo, que conversemos acerca de cómo se plantean las cosas con la nueva ley de comunicación en cuanto a lo que es algo bastante polémico. De hecho, el día lunes teníamos una mesa bastante candente con Susana Piedra, Nelson Reascos, ¿no es cierto?, en la cual se debatía esto de la profesionalización, ¿no es cierto?, de lo que plantea el artículo 42 de la Ley de Comunicación acerca de la profesionalización. ¿Qué dice el artículo 42? Recuérdenos, Vero. Bueno, dice: las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación en cualquier nivel o cargo deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de opinión y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas. Bien, eso nos plantea este artículo 42. La realidad del periodismo, cómo están planteadas las redacciones al interior de los medios, nos indica otra cosa. ¿Cuál es la realidad, Nancy, en los medios que tú has trabajado? Bueno, yo creo que actualmente la mayoría de personas que tienen mucha más experiencia en los medios, que han estado muchísimos años trabajando, son personas que todavía no han tenido su título por distintas razones, ¿ya? Porque no terminaron la carrera, porque empezaron a trabajar, porque les faltó hacer la tesis, etcétera. Pero en cambio, poco a poco las nuevas generaciones que van llegando, por lo general ya entran periodistas que están por terminar su carrera o están ya graduados, aunque siempre existe la necesidad o es deseable que vayan entrando ya con los títulos, obviamente, aunque ahora con la ley está claro que todos tendremos que entrar, de aquí en adelante todos los que entren a los periódicos o cualquier medio de comunicación tendrá que ser ya titulado, pero las personas que tienen más experiencia, que tal vez son editores, no necesariamente tienen los títulos y para ellos se complica un montón el tema. Eric, me acuerdo que este era uno de los temas donde discrepábamos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? En debate. Tuvimos ya esa discusión fuera de la radio. Por supuesto, cuando comenzaba a discutirse la ley de comunicación y hacíamos paneles, ustedes organizaban paneles también en la Universidad de San Francisco. Bueno, hay otro previsto en noviembre donde esta vez nos queremos interesar en Periodismo en Debate 3 sobre un poco el asunto de plata de financiamiento. Yo creo que ahorita, más allá del debate entre prensa privada, pública, yo creo que los jóvenes periodistas, en particular nuestros estudiantes de la San Francisco y de otras universidades, tienen que darse cuenta de que hay otras oportunidades. No hay necesidad de trabajar necesariamente en medios públicos o privados o incooptados o lo que sea, o públicos de carácter oficial, que no sé bien qué es eso, pero en fin. Pero por eso queremos hacer venir a la gente de ProPublica, esa fundación financiada por una pareja de millonarios norteamericanos. Queremos hacer venir gente de crowdfunding, para que la gente entienda que también proyectos periodísticos se pueden financiar más allá de las estructuras. ¿Y proyectos periodísticos en los cuales hay espacio para gente no titulada? Ahora,
Ahí ¿no? sí, Ahí sí eres radical. Ahí venimos. No, a ver, mira, ¿cómo para comenzar vamos a respetar la ley orgánica de comunicación y dar contexto, no es importante. El contexto... No rige para internet. No, pero el contexto es importante. Primero, yo coordino una carrera universitaria, por lo tanto yo tengo... Tú hablas desde esa perspectiva. Yo si, muy bien que si no creyera que hay necesidad de profesionalización, no estaría coordinando una carrera, o sea, por un mínimo de lógico. Además, yo vengo de un país en el cual esa profesionalización ya es obligatoria desde hace varios años. Ahora, la situación que conocimos en Francia es la situación que tenemos más o menos aquí ahora. Por ejemplo, la mayoría de o muchos de los jefes, redactores en jefe de muchos medios vienen de los años 60, 70, en los cuales no había profesionalización porque no había escuelas. O sea, recién las escuelas de periodismo se estaban haciendo, y la gente no tenía diploma porque no había carrera, punto. Entonces, mucha de esa gente es chistoso porque cuando tú ves en sus CV, sus hojas de vida, muchos ingresaban, por ejemplo, en la época de mayo del 68. Entonces tú ves, ingresa a Radio Europa, no sé qué, pero parecía poco menos entraba para servir el café, lo que sea, y un año después ya era reportero y 2 años después eran editores. O sea, las progresiones eran meteóricas, muy rápidas, cuando la gente mostraba pasión, entrega, tal cual, la gente podía mejorar. Las cosas obviamente han cambiado. Cuando yo me gradué en el 81, había 5 escuelas reconocidas, solo 5, en Estrasburgo, París, Lille, Bordeaux, etc. Ahorita hay un poco más, pero poco a poco el hecho de que existieran escuelas ha hecho de que la profesión, hoy por hoy, solo reconoce, pero no todas las escuelas, entre paréntesis, eso también es diferente. Hay algunas escuelas de periodismo en Francia que no son reconocidas por la profesión, porque les falta que sea a nivel de estudios o de currículum de sus profesores o la razón que sea, la profesión reconoce algunas. Y para ingresar en un medio, tú tienes que haber sido titulado de una de esas escuelas. Ahorita, por ejemplo, una vez más no se trata de copiar, pero yo te digo, la perspectiva de Francia es que ahorita ingresar en un medio sin titulación es imposible, o sea, no puede hacerse. Ahora, la situación en Ecuador es obviamente diferente. Yo recuerdo, pero sí está evolucionando, estoy de acuerdo. Cuando yo llegué, fácilmente un 80% de los periodistas eran empíricos, fácil. O sea, y casi 100% en los medios. ¿En qué año llegaste, recuerdan? En el 89. En los años 89, 90, inicios, en particular en provincia, en particular en radio, la mayoría de la gente no tenía ni diploma ni nada. Entonces, había una realidad. Yo creo que esa realidad cambia. Yo leí cifras recientemente que decían que todavía 50 o 60% son empíricos, que me parece menos que cuando yo llegué. O sea, me parece que del 80 ya bajamos a 60. O sea, la proporción de gente que tiene título. Pero son percepciones, no había cifras. No había cifras, pero me parece que está bajando porque los medios grandes me suena que ahorita los estudiantes nuestros de las universidades son contratados por los medios grandes. Pasa lo que decía Nancy, es decir, los jóvenes entran ya con títulos o a punto de obtener Pero títulos. aquí, por ejemplo, hay una diferencia de, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras comparte tu punto de vista en el sentido de que hay un riesgo con eso de la profesionalización. Por eso lo digo, porque esa es una de las ocasiones en las cuales yo, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, no estoy de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, así que esté bien claro. Pero Reporteros Sin Fronteras, por experiencias del pasado, dice, gobiernos autoritarios han utilizado la obligación de título como una manera de decir, usted, señor, no tiene su título, tiene que salir del aire, o sea, como para callar voces críticas. Eso ya existió, y en ese sentido, Reporteros Sin Fronteras dice, mejor no obligar a que haya un título para que las voces críticas no sean calladas o sacadas del aire. Esa es la posición oficial de Reporteros Sin Fronteras, de que sería mejor que no haya obligación de titulación. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Correcto. Ahora, como co-conductor de este panel, me toca tener una posición neutral, pero como director de una organización que defiende el derecho a la libertad de expresión, obviamente yo me atengo a lo que dicen los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que esa exigencia del Estado de un título profesional se convierte finalmente en una barrera para que cualquier persona ejerza su libertad a expresarse. Ahora, les planteo eso, es decir, los principios, la Corte ha señalado que los Estados no pueden imponer barreras. Es decir,
Todos estamos de acuerdo en que se profesionalice el periodismo, que tengamos mejores periodistas, que pasen por universidades y demás, pero deberían los estados de exigir un título y eso se puede convertir eventualmente en una barrera para que ciudadanos de cualquier condición accedan a los medios de comunicación. Yo creo que justo antes de venir estaba leyendo un poco de lo que ha pasado en otros países y, por ejemplo, vi que en Brasil en el 2009 se eliminó esta obligatoriedad que se había establecido en las épocas de las dictaduras porque restringía la posibilidad de que las personas puedan comunicarse y obviamente si se sigue la línea de lo que establece la declaración de Chapultepec que fue reconocida en varias organizaciones, en varios gobiernos, además también. por varios gobiernos. ¿Sí? Exactamente. Esto obviamente no debe restringir, o sea, un título universitario no debe restringir la posibilidad de informar. Obviamente estoy de acuerdo en que un periodista tiene que saber exactamente hacer periodismo, es decir, tiene que saber que no puede afectar la honra de las personas, tiene que manejar el lenguaje de forma adecuada, tiene que saber exponer las ideas y además aprender, porque bien o mal los periodistas tenemos que ser un poco a veces todólogos, o sea, tenemos que aprender de leyes, tenemos que aprender de medio ambiente, tenemos que aprender de tema minero, tenemos que aprender un poco de todo. Entonces, obviamente se debe saber los parámetros mínimos de funcionamiento de cómo se hace, cómo se escribe, cómo se trabaja, cómo se cubre fuentes, cómo se contrasta. Pero también eso yo creo que da mucho a la experiencia y ahora yo creo que la ley de comunicación sí olvida el tema de la experiencia al eliminar la posibilidad de que las personas que han trabajado muchos años en medios puedan seguir ejerciendo su trabajo. Por ejemplo, tengo una compañera que es abogada, pero no es periodista. Entonces, obviamente para ellos se complica considerando que a veces son madres de familia, tienen que trabajar, no tienen tiempo para estudiar. Entonces, hay muchos parámetros que se debían haber analizado, creo, antes de simplemente establecer la obligatoriedad de la profesionalización. Eric, tú que defines el tema de la profesionalización desde la perspectiva de tu trayectoria académica. Del mejoramiento de la profesión. Y del mejoramiento de la profesión. ¿Qué crees? ¿Puede eventualmente convertirse también en una barrera para acceder a los medios? Ahora, aquí dos cosas. ¿Cómo se rehizo un código de la construcción acá? ¿Quién hizo ese código de la construcción? Geólogos, gente que sabía de terremotos, de movimientos de tierra, arquitectos, ingenieros, gente que sabe de construcción. No pidieron a un periodista, un fármaco o un campesino hacer un código de la construcción. ¿Por qué? Porque no somos competentes para eso. Yo creo que el periodismo, más allá de la pasión, de la entrega y todo eso, también es un juego de técnicas que se aprenden, de reglas. Una ciencia, se decía. De alguna manera, si hay cosas, si yo no creyera que se puede enseñar algo, lo que hacemos acá, cerramos todas las carreras. Yo estoy un poco cansado de pensar o de escuchar a mucha gente que cree, que opina sobre periodismo sin haberlo hecho nunca, y muchas de esas personas escribieron la ley que tenemos ahora. O sea, se siente que hay gente aquí demasiado teóricas que no había, o algunos que han estado en medios pero hace rato. Es otro debate, pero por ejemplo cuando nos ponen que los titulares deben estar todos ligados al contenido, eso por ejemplo hay titulares que se llaman los titulares incitativos, que es una manera de escribir que es parte del periodismo literario, que no están necesariamente ligados, que son juegos de palabras. Eso existe, eso es algo que enseñamos en periodismo, pero ahorita la ley como que medio lo prohíbe. Entonces yo sí creo que estamos ahorita frente a un juego de técnicas y más aún de tecnologías ahorita, con todas las tecnologías de la información que implican una formación. Ahora, está claro que gente con un título puede ser mala. O sea, de acuerdo, yo conozco muchos así, nadie discute eso. Pero que no me digan que la ausencia de un título es también sinónimo de calidad. O sea, seamos lógicos en ese caso. Yo, presidente, yo creo que con o sin ley, la profesionalización se iba a dar. Porque yo veo los medios grandes, ¿a quién están contratando? Están contratando a jóvenes que salen de universidad. Puede ser que todavía los medios pequeños en provincia no tengan esa lógica. Yo creo que en la mayoría de los demás eso es lo que está ocurriendo. O sea, yo personalmente creo que con o sin ley, yo escribí una vez en un especial del comercio, yo creo que la profesionalización se iba a dar. Dos, me parece que el tiempo de 6 años para que la gente se forme es un tiempo prudencial, para que la gente pueda formarse, porque a veces yo escucho gente hablar de que no, yo tengo cancha, yo tengo experiencia. Yo conozco gente que tiene 20 años de cancha, pero hace las cosas mal desde hace 20 años, ¿entiendes? O sea, está haciendo las cosas sin bases
sin ética desde 20 años. Entonces, hace lo malo de manera muy buena. O sea, se han profesionalizado en hacer mal las cosas. Entonces, yo creo que la cancha es importante. Hay gente que no tiene título que es muy buena, muy profesional, pero yo creo que sí hay que dar un tiempo. Yo creo que va a ser una responsabilidad de las universidades de dar la posibilidad a esas personas de que puedan o terminar su trabajo de titulación o su tesis, o ofrecer cursos en horarios diferentes, porque yo creo que todos necesitamos de una formación. Cuando a veces escucho a la gente decir, mira, yo hago radio, y aparte de la gente que hace radio, abre el periódico, lee el periódico, o sea, en provincia, así es lo que ocurre. Entonces yo creo que yo lo veo, yo soy periodista de profesional desde más de 30 años, 32 años, y todavía el hecho de ser profesor universitario me hace progresar cada vez, porque yo tengo que preparar clases implica lecturas, mantenerte actualizado, y me enriquece a mí, o sea, me mantiene a la par. Entonces, yo creo que hasta la gente que no tiene título, o sea, a veces desde hace 20 años las tecnologías han evolucionado, y un montón de cosas nuevas que pueden aprender. Yo creo que la persona que no tiene título, pero que tiene experiencia, tendría mucho que ganar también en seguir esos cursos, porque lo veo yo como profesor. Pero eso yo creo que es un reto para los que tienen título y para los que no tienen título. Es decir, claro, hay que constantemente estar actualizándose y teniendo conocimiento. Pero yo sé que tiene unas preguntas, pero permítame solamente plantear un tema que me parece vital, que era lo que hace un momento mencionó Nancy. Es decir, hay abogados, hay economistas, hay gente de otras profesiones que está haciendo periodismo. Y eso nos lleva a un detalle sumamente importante que no está en la ley y que probablemente esté en el reglamento. Se debe exigir un título de tercer nivel o de cuarto nivel, porque podría ser que también se piense que si yo ya tengo un título de abogado, puedo hacer un posgrado en periodismo, ¿no es cierto? Y creo que va a estar suficientemente capacitado como para hacer periodismo. Yo creo que debería darse esa opción. Pues se puede hacer eso. O sea, a mí me suena medio raro hacer una maestría si tu licenciatura fue en otra cosa. ¿no? O sea, pero sí hay casos. Sí, hay casos a mí me suena medio raro. Se supone que la maestría tiene que complementar una licencia en lo que sea, o sea, pero en periodismo mismo. A mí me suena medio raro. No estarías de acuerdo entonces. O sea, pasar una maestría de periodismo si tú tienes una licenciatura en derecho me parece raro. O sea, la maestría es una profundización de unos estudios anteriores. Pero acuérdate que había ese debate, muchas veces incluso en la misma fundación de García Márquez se planteaba que el periodismo quizás debería ser una profesión de cuarto nivel, no de tercero. Pues eso es una para que sea más especializado, ¿no? De hecho, eso es una evolución en Francia. Por ejemplo, la escuela en la cual yo fui, en mi tiempo era 3 años de licenciatura. Ya pasó a 4 ahora, pero los 2 primeros años son de otra cosa. O sea, tú haces un DUG, lo que se llama en Francia un DUG, 2 años de ciencias políticas, de lo que sea, y la carrera son los años 3 y 4. En mi tiempo era 1, 2, 3, solo periodismo. Entonces sí hay una... Podría ser una opción, ¿no? Si tienes una licenciatura en ciencias políticas, en sociología... Pero por ejemplo, ¿no? el debate que tuvimos era que la gente pensaba que si se obliga a tener un título, solo van a hablar o van a opinar los periodistas. Yo siempre decía, mis estudiantes de la San Francisco de primer semestre, los tuyos sin duda igual, saben perfectamente que los que menos opinan o los que menos deberían opinar son los periodistas. No tenemos nosotros que opinar cuando damos, salvo si llegamos a un punto en el cual se nos da una columna, que es el periodismo de opinión, que es también una rama perfectamente aceptable, pero la enorme mayor, perdón, el servicio de botella es mi teléfono, no estamos abriendo... ¿Tu teléfono está abriendo botellas? Sí, no estamos aquí en una farra con botellas como es el caso mío. El único que está en farra es el teléfono de... Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, pero... ¿solo van a opinar los periodistas y los demás no? Yo creo que no, y la ley de hecho lo dice. Me parece que el periodismo de opinión, las columnas de opinión deben estar ahí sí abiertas a absolutamente todo el mundo. El campesino, el abogado, el ingeniero, o sea, lo que es opinar sobre un tema debe estar abierto a absolutamente toda la ciudadanía. Mientras que el periodista, salvo él que tiene un espacio de opinión, pero somos... Ni siquiera yo tengo, no sé por qué digo somos, yo no tengo espacio de opinión en los medios en los cuales trabajo, yo soy corresponsal, no tengo ningún espacio de opinión. O sea, mi espacio de opinión es como por ejemplo acá, cuando tú me invitas para hablar, pero salvo esos momentos, yo no tengo que opinar nada.
Entonces los que menos opinamos somos los periodistas. Entonces, la gente que dice, solo van a opinar los periodistas, no deberían preocuparse. O sea, justamente yo creo que todos los espacios de opinión deberían estar abiertos a absolutamente todos los demás. A todos los demás. Nancy, ¿el periodismo debería ser de tercero o cuarto nivel? ¿O debe aceptarse en este momento en el cual se tiene 6 años para profesionalizar las redacciones, las dos modalidades? ¿Debería pensarse en esas dos modalidades? Yo creo que sería, o sea, dejar la amplitud, ¿no? O sea, los que ya tenemos título de tercer nivel, perfecto, ya estudiaste periodismo, está bien, pero también la posibilidad de cuarto nivel para que se especialicen aquellos que ya están en otras áreas. O sea, por ejemplo, en economía, que obviamente escriben en economía, en la sección de economía tienen que saber de economía, pero no por eso estaría mal que estudien un posgrado en periodismo para tener el título, básicamente para cumplir con la exigencia, porque si saben de economía, obviamente van a escribir con economía, entonces, o de derecho, o lo han estado haciendo durante muchos años, tienen las destrezas, claro. Entonces, claro, eso obviamente sería para las personas que tienen el título previo en otra carrera, ¿no? Pero para los que no, tienen que empezar de cero. Pero habría que adaptarse a la situación local. Yo creo que sí, el problema es que tenemos, digamos, cifras por verificar, pero más de una mitad de gente empírica. Pedir un cuarto nivel de una no suena muy razonable. Si tuviéramos hoy día la mayoría de gente con un tercer nivel, pedir un cuarto nivel no es una cosa, pero si estamos en gente que no tiene ningún título, empezamos con un tercer nivel, con más tiempo, o abrir el abanico, ¿no? Que quienes ya tienen tercer nivel puedan avanzar al cuarto nivel. Yo quería transmitirles también un poquito de tema, una cuestión, una crítica que hizo alguna vez la asambleísta Cintia Viteri, y es que ella fue muy crítica con este artículo y dijo, ¿qué pasará con los medios que han apostado a recibir información de las personas extrañas a sus redacciones? Por ejemplo, los reporteros ciudadanos. Deberían, con esta ley... La figura de los reporteros ciudadanos, qué interesante. Eso es algo que ya viene con lo de las nuevas tecnologías de la información, y es un poco en la misma línea de lo que llamamos el periodismo público, o aquí se llama el periodismo cívico, que consiste en ponerse más al servicio de las ciudadanías, de las colectividades, transmitir sus agendas, dejar que la gente de un barrio pueda participar. Me parece muy, muy positivo. El periodismo público es algo por lo cual nosotros apostamos. Fuimos los primeros en San Francisco en convocar uno de los gurús del periodismo cívico, Leonard Witt, hace ya algunos años. Es complicado de hacer. Pero con la ley, estos reporteros ciudadanos, ¿en qué situación quedan? ¿Se les debe exigir título o qué? Yo creo que lo que hay que pedirles no es que sean periodistas y en ese caso se resuelve el problema. A mí me parece importante que la gente pueda seguir llamando, comunicar o transmitir una noticia. Es lo que hace la gente con Twitter. Hay un problema aquí, un accidente acá, lo que sea. Pero yo no creo, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de comunicación ciudadana. Yo me recuerdo al momento de la caída de Lucio Gutiérrez. En la San Francisco, en el mail interno, una de las profesoras mandó, yo fui periodista ciudadana y no sé qué, participé en Radio La Luna. Yo le respondí gentilmente diciendo, perdón, pero no es porque yo me tomo solito unas pastillas de aspirina que yo soy un doctor ciudadano, ¿okay? Es un poco más complicado. Si bien yo recuerdo La Luna, se anunció que Lucio Gutiérrez estaba en la base de Salinas, después que estaba en el aeropuerto, y eso salía en vivo, sin ninguna contrastación, mientras que ¿qué hacían los periodistas profesionales, las agencias? El presidente ya está en la base de Salinas. Nosotros, el teléfono, aló, la base de Salinas está aquí, Lucio Gutiérrez, no pasa nada. Igual cuando se decía que el helicóptero había aterrizado en el aeropuerto de Tena, lo que sea. Hay una gran diferencia entre... Por eso que yo, la palabra de periodismo ciudadano no me gusta. Comunicación ciudadana, que la gente pueda comunicar, un ciudadano, pero a un ciudadano, un reportero ciudadano, no hay por qué pedirles que respeten naturalmente todas las reglas a las cuales está sometido un periodista profesional. Pero también se tiene que decir, esa es una persona que nos transmite algo, pero que quizás no tiene el juego de reglas por respetar a nivel ético, contrastación de fuente, y debería haber una diferencia muy clara. Esa es una información que nos ha transmitido tal persona, pero nuestra redacción lo va a verificar. Es por eso que todas esas cosas no me gusta mucho
esas emisiones donde ponen una mesa en la calle y en vivo hacen sentarse a alguien que denuncia, no sé qué, esas cosas no deberían hacerse en vivo, pero sí es importante que la ciudadanía pueda opinar, hablar de problemas, pero antes de que esté en vivo y que la gente posiblemente difame, ataque de ganas a alguien, podamos los profesionales verificar lo que se dice. Entonces me parece muy importante que estén, pero si asumen el rol de informantes, no tendrían por qué, para mí, estar sometidos a las mismas reglas que los periodistas profesionales. Bueno, en el código de ética impuesto también por el Estado en esta ley de comunicación se señala que los medios de comunicación tienen la obligación de asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan, incluso de terceros. Pero tú qué opinas, Nancy, de esto que nos planteaba Verónica? Bueno, yo creo que no se ha utilizado mucho en los medios, ¿no? Incluso me acuerdo hace unos años, en Últimas Noticias, como es un periódico más ciudadano, la gente reportaba las noticias que estaba en su comunidad, en su barrio, se había caído un poste, si es que no había agua, luz, teléfono, etcétera. Pero claro, si es que uno analiza la ley, bueno, la ley establece que son las actividades de carácter permanente, y obviamente una persona X, de un barrio X, no va a reportar todos los días del mismo barrio, del mismo tema. Entonces ahí habría ya una diferencia, porque no sería alguien que está ejerciendo el periodismo de forma permanente, como lo establece la ley, sino alguien que escribió alguna historia referente a un barrio, pero en un tema específico, en un momento específico, y creo que se subsanaría. No se elimina la posibilidad de hacerlo, pero tampoco existiría la obligación de que sean periodistas titulares. Es el periodismo hiperlocal, por ejemplo. Si tú recuerdas el caso, que eso lo enseñamos en clases, del tiroteo en la Virginia Tech, ese estudiante de Corea que empezó a matar decenas, etcétera. Una página de Wikipedia se abrió sobre el masacre de Virginia Tech, mientras que ya ese estudiante todavía estaba matando gente. O sea, algunos de los estudiantes escuchando disparos, escondidos atrás de un muro o lo que sea, abrieron una página web y empezaron a comunicar sobre eso. Y si hoy día tú ves esa página web, hay cientos, por no decir miles, de contribuciones sobre todo lo que ocurrió ese día. Y eso es algo que ningún medio puede competir con eso. El medio, por más grande que sea, New York Times, lo que sea, sobre una masacre, sobre una guerra, va a mandar 5, 8, un equipo técnico, pero ¿quién puede competir? Ese día en Virginia Tech, o sea, y hoy día son cientos de personas de la ciudadanía que se transformaron en periódicos. ¿Cuál periódico puede competir con eso? Entonces yo creo que sería muy tonto que los periódicos se separen de esa posibilidad, de esas fuentes de información. Los periódicos muy a menudo dicen no a la gente. Por ejemplo, si yo digo, mira, mi hijito tiene un partido de fútbol, no sé qué, los medios digo, van a ir a cubrir, ¿qué dicen los editores? No tengo gente, eso no es suficientemente importante, no hay... Pero eso interesa a un montón de gente, no es de interés público, entonces no van a cubrir, pero ¿quién puede cubrir eso? La gente, los padres. Entonces yo creo que mucha gente puede de manera episódica, temporal, transmitir informaciones que permiten enriquecer en particular las páginas web de los medios, quizás no la parte papel o la parte oficial, pero la parte web. Muchos elementos de información pueden venir de la ciudadanía, del público, pero yo sí creo que sí se tendría que mantener algún tipo de control, algún tipo de editores que verificarán que la gente no va a equivocarse, no va a difamar, no va a atacar de ganas, o sea, un filtro, ¿no? En ese sentido. Tiene que haber filtros. Debemos reconocer que en el país ha existido un divorcio entre academia y medios de comunicación que ha durado muchos años. Y parte de ese divorcio ha sido que en la mayoría de carreras de comunicación, ¿no es cierto?, en las universidades del país, se han dedicado a formar cualquier tipo de profesional o con cualquier perfil profesional menos de periodista, es decir, forman relacionadores públicos o comunicólogos o sociólogos de la comunicación o marqueteros, etcétera, etcétera, y con todo el respeto a esas profesiones que son bastante honorables y bastante dignas, pero no periodistas. Y no estamos hablando de la Universidad de San Francisco, que hemos reconocido siempre que es quizás una de las que tienen una carrera específica. Hemos separado esas carreras desde hace años. Por supuesto. Pero la mayoría de universidades no es así. Y forman profesionales con un perfil muy difuso, que finalmente no son periodistas
son un poco más dirigidos a las relaciones públicas, y no hay cosa más opuesta que un relacionista público y un periodista. Sí. Eso es un problema, ¿no? Ese O es sea, un buen debate. ¿cómo vas a llenar los medios de profesionales que finalmente no tienen un perfil de periodistas? En teoría estoy de acuerdo contigo, pero mira, yo doy un apoyo, he sido contratado varias veces por la Universidad Pública de Machala, por ejemplo, para darles una mano, para reescribirles la carrera de periodismo tal cual. Y yo también, por más que yo hice de comunicación social demasiado amplia, estoy de acuerdo contigo. No por nada tenemos periodismo multimedios, relaciones públicas, publicidad, cine separadas. Ahora, se ha mantenido un poco esa noción de comunicación social en provincia por el mercado del trabajo. Yo a mí, por ejemplo, si yo mañana paso a ser relacionador público de una empresa, yo ya dejo de ser periodista. O sea, en el código de periodismo de Francia no hay posibilidad de. Ahora, reconozcamos que hasta que se imponga un sueldo mínimo que llega a ser decente de un poco más de $800, la mayor parte de los periodistas que yo conocía en provincia ganaban 200-300 en un medio, y obviamente tú no puedes vivir con eso. Entonces tenían que redondear con unos 500 en alguna, haciendo las chautas que llamamos aquí, o trabajando como relación público, tal cual. Yo les siento el derecho de decir a la gente, oye, arréglate con $300 y seas periodista a tiempo completo. Entonces es complicado. Entonces nosotros, por ejemplo, en Machala, y yo he participado en ese proceso de reescritura de la carrera, teniendo en cuenta de que el mercado del trabajo en provincia es pequeño. Por ejemplo, en Machala no hay tantos medios y hay mucha gente ya trabajando. Entonces la idea era, fortalecer. O sea, lo que yo hice era sacar lo que era publicidad. Porque publicidad sí es una carrera bien particular, pero sí mantuvimos 3 ejes: un eje de periodismo multimedios, un eje relaciones públicas, porque es donde hay una mayor cantidad de trabajo, y un eje de comunicación para el desarrollo, para que los estudiantes puedan trabajar en ONGs o en cosas así. Pero yo estoy de acuerdo que es un debate real. O sea, no es lo ideal para mí es o el uno o el otro, o otra cosa, pero nosotros discutiendo eso vimos que ¿dónde está el mercado de trabajo en una provincia como Machala, como Babahoyo? ¿Hay espacio en los medios locales para que cada graduado de periodismo trabaje en periodismo? Me parece que hoy por hoy la respuesta es no. Entonces nosotros en ese caso nos adaptamos a la realidad del mundo del trabajo, sabiendo, como bien dices, que no es ideal. Ese es realmente el país real, el que no nos cuenta la ley, ¿no es cierto? Es decir, posiblemente los medios de comunicación tengan que incorporar profesionales que no tienen el perfil para trabajar en los medios, y los medios van a tener que volver a reentrenar a mucha de esa gente que sale de las universidades. ¿Pasa eso ya ahora, Nancy, con gente que va de algunas universidades? Sí, yo creo que sí, porque por lo general en las universidades, bueno, yo creo que hay que entender que el periodismo realmente no se aprende tanto en las aulas como se aprende en el día a día. Cierto que en las aulas nos establecen lineamientos, formas, mecanismos, estrategias, pero en el día a día, en la calle, en una cobertura, esquivando piedras, esquivando balas, lo que sea, uno es que realmente se va haciendo periodista como tal. Y yo creo que, obviamente, si es que uno no estudia periodismo, si es que uno estudia comunicación en general, es tal vez un poco más difícil, porque hay muchas universidades, por ejemplo la Central, donde se entra mucho el tema ideológico y el tema filosófico a bloquear el tema de los medios. Entonces, claro, los medios a veces, ser periodista o comunicador de medios es lo peor. Entonces, te miran así como, o sea, si es que tienes la idea de ser periodista, ok, pero verás que esto es ideológico, o sea, tienes que tener, o sea, hay una carga ya negativa desde muchas universidades hacia el periodismo, porque por eso mismo el tema de los sueldos, por el tema ahora político, además, todo el choque que existe. Entonces es complicado empezar a hacer periodismo realmente si es que tú no tienes una visión un poco más amplia de lo que es el periodismo, sino en general de lo que es la comunicación. Vero, ¿tienen más preguntas, me imagino? Bueno, sí, rescatando lo que decía Eric, que en las provincias además no hay muchas plazas de trabajo para los periodistas, también sucede que no hay escuelas de periodismo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ley, con estas radios pequeñitas en cantones muy pequeños que no tienen escuelas de comunicación, pero que sin embargo funcionan las radios y están ahí la gente reportando, haciendo periodismo? Y sabe, Vero, que complementaría lo que usted acaba de decir con lo que
nos planteaba el otro día el profesor Nelson Riascos, es decir, tenemos que considerar que hay 36.000 jóvenes que han sido rechazados, no pueden entrar a las universidades porque no tienen los suficientes conocimientos, preparación, etcétera, etcétera. Ahora, la mayoría de esos jóvenes son de zonas marginadas del país, es decir, se está discriminando a miles y miles de jóvenes por ser pobres. Finalmente, esto es contradictorio con el discurso de oportunidades, de igualdad social que maneja el gobierno. ¿Qué crees al respecto, Eric? Bueno, me parece que la situación en provincia es la más problemática y de lejos, por eso de trabajo y por la misma estructura de los medios. ¿Cuántos medios existen en provincia donde hay el fundador de la radio en el cual trabaja la esposa, la hija, el hijo, sin necesariamente, etcétera? Dos, hay un negocio familiar, entonces la gente estará o no estará formada. Dos, hay un problema también de entendimiento de lo que es el periodismo. El periodismo es terreno. O sea, yo tengo 32 años de periodismo y yo sigo haciendo terreno y feliz de hacerlo. Yo lo que digo, una vez más, algunos estudiantes pueden pasar a puestos de directivos donde también te tienes que pegar a la burocracia, los papeles, los sueldos. Yo entiendo eso, pero si tú quieres seguir siendo periodista, tú tienes que ensuciar los zapatos con el polvo, punto. Yo mi último reportaje lo hice esta mañana, aunque yo ahorita apenas termina esa entrevista, yo tengo que ir a mandar un reportaje de 14 minutos radial sobre la reconstrucción de Pisco en el Perú. Mañana son los 6 años del terremoto. El terreno es lo que nos forma, y yo creo que si bien en las universidades tenemos limitaciones de tiempo, yo creo que sí podemos dar, por ejemplo, nosotros la mitad de las clases hay salidas de campo. Los chicos tenemos 2 clases de prácticas en las cuales les hacemos escribir para la hora, el hoy, el comercio, web, etcétera. Pero tratamos de dar la máxima cantidad posible de práctica, siendo claro que obviamente la práctica que obtienen en un medio cuando trabajan las 24 horas en un medio es mayor. Pero a veces los medios también te dan una formación equivocada, y eso también lo digo. A veces yo veo a algunos de mis chicos y dicen, no, pero el medio me hacen hacer la cosa de tal manera. Y yo eso digo, mira, eso no es como debería hacerse. O sea, no es como... Pues a veces los medios te enseñan una manera, una práctica, pero que no necesariamente es correcta. Ahora, para regresar a lo tuyo, yo creo que en provincia sí es el problema mayor. Ahora, el hecho de haber subido los sueldos, y eso me parece positivo. Ahora, el problema va a ser, ¿quién va a poder pagar eso? Los medios grandes, o sea, si no pueden pagar $800 su gente, o sea, aquí hay un los medios grandes no es tanto. Pero los pequeños, ¿cómo van a hacer? Yo me recuerdo que el presidente pidió a la SECOM, ¿no?, de buscar un mecanismo para poder pagar el complemento de sueldo, pero todavía, a menos que durante las vacaciones no haya visto, pero no recuerdo haber visto. No, lo que sacaron es un programa, te comento, Eric, sacaron un programa en el Ministerio de Relaciones Laborales, en las cuales si había sido despedido de un medio por el tema de esta homologación salarial, te podían inscribir en un programa del Ministerio y te buscaban trabajo. Tampoco desconozco los resultados de pero era un poco descabellado. Era un poco descabellado porque además de eso de subsidiar a los periodistas. Porque yo me recuerdo que se decía capaz que la SECOM podría pagar un complemento de sueldo. O sea, el medio paga subsidio 400 y la SECOM paga el complemento de sueldo. No, eso sería lo peor. Pero ¿te imaginas eso? Eso transformaría en todos los periodistas. O sea, si yo recibo la mitad de mi sueldo... o de cualquier, si yo recibo la mitad de mi sueldo de una petrolera o de quien sea, me voy a sentir obligado, o sea, de alguna manera. No, yo creo que una solución podría ser una mejor repartición de la publicidad oficial, que ya representa mucha plata. Por ejemplo, que se haga un estudio diciendo, mira, ustedes tienen, qué sé yo, 2 reporteros para decir algo, les va a costar 800 mal al mes, más los derechos patronales, digamos, 1.500. Ok, nosotros les vamos a dar 1.500 de publicidad del Estado. Pero que no esté condicionado además a la línea editorial, ¿no? No. Claro. Ustedes recibirán publicidad y con eso pagarán su gente. Pero que, aunque sean críticos. Aunque sean críticos, pero que se dé directamente la plata, no, eso sería, a nivel de imagen sería terrible. Pero sí, eso va a ser un problema en medios pequeños. Nancy. Bueno, nosotros justo hace un mes tal vez, justo hicimos un especial en las provincias, viendo qué es lo que pasa, cuál es la realidad que tienen, cómo trabajan los periodistas, y la situación realmente es preocupante porque
Por ejemplo, en Esmeraldas, una señora era madre de familia, era madre soltera y trabajaba de periodista, pero ganaba $350, entonces tenía que, además, para ganar más del sueldo, tenía que vender publicidad, y obviamente la publicidad no es tan grande en las provincias pequeñas, entonces era un problema porque, claro, o sea, no se pueden dedicar 100% a su trabajo, sino que tienen que ser publicistas, marketineros, tienen que... Y eso cuando no están en nómina de alguna institución. Además, del Estado o privado. Y eso ¿no? es raro, porque incluso aquí en Quito, por lo general en las radios, donde es la situación un poco más complicada para los periodistas, en la asamblea pasaba mucho eso, o sea, eran periodistas de radio y que además hacían las relaciones públicas de un asambleísta, no oficialmente, pero le ayudaban a conseguir entrevistas, entonces le pagaban por entrevista conseguida y era una situación súper extraña porque venía un colega y te decía, oye, ¿quieres entrevistarle a la asambleísta tal? Ayúdame con una entrevista por acá, ayúdame. Entonces es complicado y es complejo, pero claro, obedece básicamente a un tema meramente económico y que no está, o sea, no es solamente en las provincias, sino también funciona aquí en Quito, o sea, no podemos olvidarnos de Yo eso. diría que es económico, pero también a una escasa formación ética, ¿no? Es decir, muchas veces no se ve contradicción, y esto lo digo porque hemos dictado como medios talleres de ética en gran parte del país, y no se ve que exista un problema al hacer las dos cosas, al hacer relaciones públicas simultáneamente y periodismo. Yo, en Francia es totalmente prohibido, es totalmente prohibido, no puedo bajo ningún concepto. O soy el uno o soy el otro, pero no puedo ser los dos al mismo tiempo. Ahora, nuevamente, si alguien en provincia gana, como bien dices, gana 300, tiene familia tal cual, o sea, pero mínimo debería haber reglas tipo, cada vez, o sea, mínimo esa persona que es periodista pero relacionada pública de algún organismo debería prohibirse de hacer ningún reportaje ligado a su conflicto, que no le genere conflicto de interés. Claro. Si trabaja en una universidad, el tema educativo prohibido. Si trabaja en una empresa, qué sé yo, una camaronera, nada del sector, y hacerlo saber. O sea, yo también trabajo acá. Pero a mí, una vez más, se me hace muy difícil decir a alguien, mira, arréglate con $300 y suerte para ti a futuro. Pero sí, no es una situación ideal. Por eso habrá que ver qué pasa con ese sueldo de 850. Pero había hasta, yo recuerdo cuando yo llegué acá, situaciones peores, medios grandes. Yo me recuerdo del Universo, alguien, creo que en Riobamba, me dijo, trabajaba como corresponsal del Universo, que es grande. Ahí no recibía ningún sueldo, cero sueldo, solo era publicidad. Y el paga era, pero mira, es un honor para ti, tu nombre sale acá. No se puede trabajar así. Yo sé que en la Carta Magna Ética de los Periodistas de Francia, el código deontológico nuestro, por el cual yo me dijo, se dice eso, es que la libertad de prensa, también requiere condiciones, y una de esas condiciones es que el periodista no tenga presiones políticas, presiones empresariales y presiones financieras. O sea, si yo gano $300 al mes, por supuesto que va a ser complicado hacer lo mismo. Entonces hay que asegurar condiciones reales, decentes, para que los periodistas puedan hacer lo suyo y tener tiempo para investigar y todo eso. Ahora, lo que yo digo es, uno es digno y ennoblece la profesión ganando $5,000 o $300. Cuando quieres ser un ser ético, lo haces en las dos condiciones, o cuando no quieres ser ético, puedes ganar $8,000, que no es cierto, no serás un ser ético. Yo quería hacerles una última pregunta antes de que Vero les haga también la última pregunta a ellos. ¿Tú recuerdas quién fue tu maestro de periodismo, ya no en las facultades, sino en la redacción? Bueno, mi primer editor, gracias a Dios, fue Arturo Torres. Él fue el que me enseñó y me guió ¿Y qué te enseñó Arturo, así, que recuerdas con claridad? Bueno, de todo, o sea, desde la parte más simple de que el lead no puede ser tan largo, sino tiene que ser la idea más corta, hasta el cómo hacer un periodismo de investigación, la contratación de fuentes, el cómo conseguir información, el hablar con la gente, el proteger a las fuentes. Yo creo que eso fue lo más. Y Eric, te pregunto lo mismo, ahí ya en acá, en lo que tú dices, en las salas de redacción y eso, ¿quién recuerdas que haya sido tu maestro en la sala de redacción? Cuando yo salí aquí, cuando yo vine acá en el 89, yo fui a Radio Francia Internacional para ver si había un puesto disponible, un país no cubierto, y alguien de Radio Francia Internacional, que ya murió desde ese entonces, me dijo algo, me recuerdo, me dijo, al momento de cubrir,
Pero cuidado que los indígenas no siempre tienen la razón, los blancos no siempre serán los malos, porque él sabía que venía Estabas aquí. cubriendo el movimiento. No, estaba viendo, la posibilidad de instalarme en Perú o en Ecuador aquí. Y ese rato no entendí muy bien, dije, bueno, ya, ok, pero lo que él quería decir es que tenemos que cuidarnos de las ideas recibidas, o sea, y hay modas, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, a veces cuando veo, por ejemplo, a nivel de la protección del medio ambiente, los indígenas, la Pachamama, la cosa, lo hacen siempre bien. Pues mi experiencia de 25 años no es así. O sea, cuántas veces he visto lugares donde la propia devastación ecológica viene de las comunidades indígenas. O sea, lo que él quería decir es que las cosas son más complicadas. No es blanco y negro. No es blanco y negro, o sea, no es porque alguien es blanco que necesariamente va a ser el español malo, el conquistador versus el indígena bueno en la selva. O sea, lo que él quería transmitir es, cuidado, la realidad es más compleja. De hecho, en clases, eso es una pregunta típica, ¿no? Cuando tú pides cuántos lados hay en la noticia, típicamente te dicen 2, ¿no? Y eso obviamente es un error. Los dos lados de la noticia son los dos extremos, o sea, blanco y negro. Entonces son los dos extremos los cuales los medios caen en el error de dar más fuerza, porque los extremos típicamente se oponen, se pelean, eso te da rating, lo que sea. Pero la verdad es gris claro, gris oscuro, gris, o sea, en lugar del blanco y negro de los dos extremos pro-Corea, anti-Corea, hay un montón de gente que tienen opiniones grises. Eso es el mensaje que quería transmitir, de que no es porque es blanco que es malo, no es porque, etcétera, etcétera. Y ese mensaje me ha tomado algún tiempo para asimilarlo, pero yo creo que eso debe ser un norte. La verdad es compleja, la verdad muy a menudo en periodismo no la tenemos, a veces no la conoceremos hasta nunca, las fuentes no... Es que los periodistas no tenemos respuestas, no tenemos preguntas, más que nada. Sí, pero y a veces hay realidades. Mira, el famoso caso del Watergate. Inicialmente fue un robo en un edificio llamado Watergate, donde estaba la sede del Partido Demócrata, punto. Un robo común y corriente, hasta llegar a la caída de Nixon, pero pasaron años hasta que lo que era la verdad ese día fue un robo en la sede del Partido Demócrata. Eso era la verdad en ese entonces, y poco a poco esa verdad se fue cambiando y todo eso. Entonces, que la realidad es más compleja que lo blanco y negro. Y dentro de esa realidad compleja, me alegra que se siga reconociendo el papel de los maestros al interior de las redacciones, esos periodistas que tienen que transmitir sus experiencias. Pero bueno, yo más que pregunta, quería leer lo que nos describe la gente a través de las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, Santiago González nos dice que se debe exigir primero una educación de élite antes que pedir un título. También otra persona... Una educación de élite quiero interpretar como una educación de calidad. De calidad, ¿no? sí. Correcto. Otra persona de nombre Tovarich Trotsky me dice, en el caso de economistas, abogados y otros que cuentan con espacios de opinión o información a la ciudadanía, no se les debe pedir título de comunicadores o periodistas, ya que son ellos quienes manejan temas que los comunicadores quizás no conocen a fondo. No, claro, pero en ese caso podrían ser simplemente utilizados como fuentes, por supuesto, o como comentaristas, totalmente de acuerdo. Un economista que va a dar su punto de vista, una columna de opinión, diciendo yo creo que tal programa oficial es bueno, es malo, lo que sea, y lo desarrolla, por supuesto que sí. Sobre podría pasar en los programas médicos o en los de veterinaria. Por supuesto. Pero sobre el primer punto, sobre la educación de élite, yo creo que sería bueno porque se está criticando tanto el periodismo hoy por hoy, que creo el propio presidente de la República y otras personas, la prensa corrupta, la prensa mercantilista y no sé cuánto, que a mí me suena que toca a todo el mundo. O sea, todo el mundo está pegado por esta despreciación, perdón, la palabra no existe, sino para esa... menosprecio. Para ese menosprecio, a mí me temo que afecta a toda la profesión, o sea, absolutamente todo el mundo. Y yo creo que sería bueno recordar que hay algunas razones por las cuales hay mucha mediocridad en el periodismo, porque hay mucha mediocridad, como hay mucha mediocridad seguramente en un montón de profesiones. Uno de los responsables... Como hay también periodistas excelentes. Pero por supuesto. Pero también el Estado, porque es lo que hablamos de aquí. Para mí, mucha gente que salió de universidades, en particular en provincias, tú hablas de Esmeraldas, y estoy de acuerdo, yo he visto... Hay profesores totalmente desactualizados. ¿Cuántos profesores eran sociólogos? Eran de todo, salvo periodistas. Escribían un artículo cada 2 años. Ni siquiera eran capaces de transmitir un mínimo de pasión a su gente para transmitir eso.
Y eso provocaba estudiantes mediocres, por tener profesores mediocres, pensum mediocres. Entonces, el Estado ha sido uno de los primeros responsables en el problema, el hecho de que las universidades no formaban bien a los jóvenes. O sea, hay un montón de razones, que la falta de pago, la falta de sueldos decentes. Entonces, antes de decir la prensa mediocre, hay muchas razones, y el Estado es uno de los responsables de eso. Yo creo que uno de los problemas también es que muchos de los profesores que enseñan periodismo nunca han hecho periodismo, o hicieron periodismo hace muchísimo tiempo. Sí, lo que digo cuando el Che Guevara estaba vivo. Claro, entonces es ilógico tratar de pensar que el periodismo de ahora, que yo creo que sí ha cambiado muchísimo de lo que era antes, puede ser enseñado por alguien que no ha estado en una sala de redacción nunca. Claro. Es ilógico entender eso porque no sabe realmente lo que es el trabajo diario, lo que es estar en la calle, lo que es cubrir fuentes, lo que es hablar, lo que es estar en las plantoneras eternas que nos ha tocado. O sea, yo creo que eso de realidades no te enseñan en la cátedra. Los tiempos, por ejemplo, la falta de tiempo. Nosotros, por ejemplo, en una universidad, típicamente damos a nuestros estudiantes más tiempo que en la realidad, porque de una semana a la otra, no sé qué, o a veces les damos, mira, tienes un mes para hacer tal cosa, como en la vida real, te dan 2 días o un día. No, mucho, a veces 2 horas. Ya tienes que entonces, sí hay realidades, pero una vez más, la experiencia es algo, pero a veces la experiencia no es necesariamente correcta, porque yo conozco gente que con mucha experiencia se equivoca. Sí. Como bien decías, Eric, la realidad es mucho más compleja de lo que se puede plantear en el blanco y negro de una ley. Además, como nos recordaba Eric, a veces que parece ser hecha por gente que no ha pisado en su vida una redacción. Quiero agradecer a nuestros invitados, Eric Sansom y Nancy Verdesoto. Ha sido un honor haber compartido este panel con ustedes. Pero la gente, los amigos oyentes pueden seguir interactuando con nosotros a través de redes sociales, contestando la encuesta que está en lo fundamental, etcétera, etcétera. Recuérdenos esos datos. Claro, les invitamos a que nos sigan a través de Facebook en Rayuela Radio y en Twitter nos encuentran como arroba Rayuela Radio S. Correcto, y pueden votar en nuestra encuesta que está en el canal Lo Fundamental, tanto en Twitter como en Facebook. No se olviden de seguir votando y al final de esta semana, el día viernes, vamos a estar conociendo los resultados. Recuerden que el día viernes vamos a continuar con esa serie de víctimas, de conocer casos de violación de derechos humanos cometidas en el Ecuador en los últimos años. La semana pasada tuvimos a Pepe Cacho y a Adriana, pero es Adriana, ¿no es cierto? Alexandra de Vallejo, esposa del capitán Galo Vallejos. Esta semana, recuérdanos, Mayrita, ¿quién vamos a tener? Nuestra productora está ahí buscando los datos, está todavía buscando los invitados. Bueno, en todo caso, para el día viernes, con toda seguridad, vamos a poder conocer 3 casos muy importantes de violación a derechos humanos. Un fuerte abrazo y nos estamos volviendo a encontrar el día viernes.